Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer hoy es básicamente una revisión de estos desafíos que se están presentando hoy en día, que han venido, tienen las raíces hace mucho tiempo, son raíces históricas de problemáticas de la Tierra y que hoy se visualizan y hoy las queremos entender desde el punto de vista de la distribución de la Tierra y la tenencia de la Tierra en el Cauca. En cuanto a las principales problemáticas de la Tierra, yo creo que ustedes conocen la historia. Yo he decidido iniciar en una de las variables, uno de los factores que representa un factor limitante del acceso a la tierra y del uso de la tierra, y es la fertilidad de las tierras en el Cauca. Nosotros tenemos que en el Cauca cerca del 80% de la tierra posee una fertilidad baja o muy baja. Todo lo que ustedes ven en este mapa en rojo oscuro son las tierras más fértiles, que están asociadas, como ven aquí en el occidente, están asociadas a los valles de los ríos, aquí en el Patía y el valle el norte del valle del río Cauca. De resto empezamos a disminuir. Estas tierras más naranjitas son de una fertilidad moderada y lo más clarito, una fertilidad baja y muy baja. Acá podemos ver 60% de la tierra fertilidad baja y 26% muy baja. Esto ya nos presenta una limitante, ¿cierto? De dónde nos vamos a establecer, dónde hacemos uso de la tierra y qué provecho le podemos sacar a ella. Pero aparte de los suelos también hay otras características que son limitantes y lo entendemos como la capacidad de uso de los suelos. La capacidad de uso del suelo no solamente mira la fertilidad del suelo, sino algunas otras características como las pendientes, como factores climáticos, cuánto llueve, si la tierra retiene el agua, y nos dice cuál es la capacidad, para qué sirve ese suelo básicamente. Entonces aquí lo que tenemos son unas clases agroecológicas que van desde el 1 hasta el 8. En el Cauca no tenemos clase 1, entre más bajita mejor la tierra para cultivar. Las clases 2, 3 y 4, lo que está más oscuro son esas tierras, nuevamente, es muy similar a lo que nos mostraba la fertilidad, son esas tierras asociadas a los valles de los ríos, las que nos proveen ese espacio en donde se puede cultivar sin ninguna limitante. Luego cuando pasamos a las tierras de 5, 6, 7, 8, son terrenos más escarpados, es más difícil cultivar, pero no quiere decir que no se puedan ajustar las condiciones para que se le pueda sacar provecho a estas tierras. La ruralidad en el Cauca es de las más altas en el país, tenemos el 60% de la población viviendo en la ruralidad y además, sin embargo, es uno de los municipios, el segundo municipio más pobre de todo Colombia, el segundo departamento más pobre de todo Colombia. Tiene un 62% de pobreza y pobreza extrema en el 34%. Tenemos esta otra condición que es el mapa social del Cauca. Un mapa que nos han ayudado a construir, hemos construido junto con todas las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afro, de varios sitios en el departamento, y encontramos que hay una superposición de las territorialidades. En principio, podemos decir que no es conflictivo, pero es algo que le agrega una complejidad a la situación. Ya tenemos una poca tierra, la tierra no es muy fértil, es difícil producir en ella, y aparte somos muchísimos y nos traslapamos. Estos mapas nos llevan a pensar qué hay detrás de ese desorden, qué llevó a que la organización del territorio en el Cauca sea así desordenada y cómo empezar a ordenarla. Entonces, para obtener ese ordenamiento social y productivo del territorio, hoy particularmente vamos a hablar sobre el acceso, la tenencia y el uso de la tierra. La estructura de la propiedad entonces es la forma en cómo se configuran los predios rurales en relación a sus tamaños y a sus propietarios. Cuando uno estudia la estructura de la propiedad va a poder distinguir cómo es la distribución de la tierra en esa área, en el municipio, en el departamento o en el país. Podemos obtener que la distribución es igual o desigual, concentrada o fraccionada. Ya vamos a ver eso. Cuando digo que discriminamos los predios por el tamaño de los predios, porque es importante ver quién tiene un predio pequeño, quién tiene un predio grande, quién tiene un predio muy grande, hay que categorizar esa información, hay que organizarla. Todos los predios del Cauca voy a organizarlos en estas categorías.
Unos tamaños prediales que van de micro, mini, pequeña, pequeña, mediana, mediana y gran propiedad, como se especifica acá. Con esto en mente, entonces yo ya me puedo pintar cómo se ve el Cauca, cómo se ve la estructura de la propiedad en el Cauca. Y esto es lo que obtenemos. Lo que ven aquí en rojo son esos pequeños predios, microfundios y minifundios rojos. La pequeña propiedad naranja, y entre más grande, más amarillo se vuelve la propiedad. Ya con una imagen como esta, con un análisis sencillo como este, de estructura de la propiedad, podemos ver que el minifundio y el microfundio están concentrados en todos los valles interandinos, en los Andes, en todo el centro del departamento. ¿Y qué está pasando en estos dos lados? ¿Qué tenemos en la costa pacífica y qué tenemos en el oriente del departamento? Son territorios colectivos y resguardos indígenas. Esto es un estudio, esto es sacado del estudio de la estructura de la propiedad de la UPRA. ¿Qué sucede entonces? Que yo voy y miro, y entonces yo digo, no, qué concentración tan grande que hay de la propiedad en todo el occidente y en el oriente del departamento. Eso allá debe estar lleno de terratenientes. Y va y uno y mira, cuando se hacen estudios de eso sin tener en cuenta los contextos regionales, que lo que pasa es que estos son territorios colectivos de comunidades afro, y no es un solo propietario, sino muchos. Al igual que puede suceder aquí, aunque en PAE son resguardos coloniales. Puede pasar eso. Entonces, estos resultados, que en este caso son de la UPRA, nos hace ver, que nos hace ver que necesitamos entender mucho mejor los territorios para poder diseñar esas políticas públicas para solucionar los problemas de la tierra. Entonces, ese mapa que estaba ahí se traduce en una gráfica como esta, que nos explica más detalladamente, ahí sí, cómo es la distribución de la tierra. Y lo que tenemos acá entonces es una gráfica en donde estas barras azules es el porcentaje de propietarios que hay en el Cauca, ¿cierto? Y lo naranja es el porcentaje de área que acumulan esos propietarios según el tipo de propiedad: microfundio, minifundio, pequeña, pequeña, mediana, mediana y grande propiedad, gran propiedad. ¿Qué vemos entonces? En microfundio tenemos que concentra el 80% de los propietarios. El 80.22% de los propietarios tienen microfundios. Pero ese microfundio todo sumado solo suma el 6% del área del departamento. Mucha gente tiene muy poquita tierra. Y en el extremo contrario, tenemos que el 58% del área del departamento, un poquito más de la mitad, la tienen apenas 0.9% de los propietarios del departamento. Esta gráfica es lo mismo que muestra este mapa, pero queremos entender cómo es la distribución por tamaños y por tipos de propietarios. ¿Qué es entonces ese índice de Gini del que habla todo el mundo? Incluso habla el Banco Mundial. Esto es un mapa de los índices de Gini, los coeficientes de Gini en todo el mundo. Entre más rojo, más desigual. Si es con esto que el Estado entiende la problemática de la desigualdad, si las instituciones y las agencias internacionales entienden la desigualdad y están poniéndole tanto atención a los Ginis de desigualdad de tierras, de riqueza, de ingresos, entonces debemos empezar a hablar en términos de los Ginis. Y lo siguiente que quiero presentarles es precisamente eso. ¿Cómo vamos a medir la desigualdad? ¿Cómo hago yo para mostrar esto? Mostrárselo al gobierno, mostrárselo a la academia, mostrárselo a compañeros de otras comunidades, para mostrarles que es que hay mucha desigualdad en el Cauca. Debemos tener un índice, debemos tener algo que nos permita comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Por eso entonces, lo siguiente que les quiero hablar es del índice de Gini. El índice de Gini, por definición, es una medida, un número, que da cuenta de la distribución de una variable en una población con respecto a lo que sería la distribución equitativa. ¿Qué quiere decir eso? Es una medida de un número que da cuenta de la distribución de una variable, digamos la tierra, con respecto a lo que sería la distribución equitativa entre una población, la gente. Cómo se distribuye la tierra, cómo se distribuye la riqueza de un país entre la gente.
El rango del Gini va de 0 a 1, pero eso es el coeficiente, y ya vamos a ver que cuando es más cercano a 1 la desigualdad es más alta, y cuando es más cercano a 0 estamos en una situación de equidad. Pero esto es más fácil de entender de otra manera más gráfica. El Gini puede tener dos aproximaciones cuando uno habla de concentración de la Tierra o distribución de la Tierra. Y es que uno puede medir la desigualdad de los tamaños de la Tierra, si hay mucho latifundio, muchos minifundios, uno puede medir esto, desigualdad de tamaños, o puede medir desigualdad de la propiedad, es decir, una persona concentrando mucha tierra. Sin embargo, este índice de Gini, aunque es útil, tiene sus desventajas. La primera es que todos saben aquí, mejor que nadie, que no es lo mismo tener 5 hectáreas arriba en la montaña, donde el terreno es bien escarpado, donde probablemente no llegan carreteras, sino si usted va a bajar su producción, usted tiene que bajarse en una mula 5 horas y después coger una chiva 2 horas hasta llegar a donde poder vender su producción, a vivir en el valle, donde ya vimos que la fertilidad del suelo es muchísimo más alta, o a vivir al lado de la Panamericana, donde usted solamente sale, pone su bulto, se monta y ya. Esa realidad que veíamos en las anteriores gráficas de la distribución de la tierra tiene que perfeccionarse y tiene que controlarse por la calidad de la tierra, porque no importa si en un escenario tenemos en este municipio que hay gente que tiene 20 hectáreas y otra que tiene 5, no sé, ustedes podrían decir, si aquí hay un río, como está en este caso, que hay desigualdad. Si aquí hay unas personas que tienen 20 hectáreas, pero están arriba en la montaña, y otras que tienen 5, pero están al lado del río, y sabemos que lo que sacan de aquí es casi que lo mismo que esto, ¿habría desigualdad en ese caso? ¿O sería justo? Sería un poco justo porque pues esta persona necesita más tierra para poder sacar más producción. Y la manera de controlar eso entonces es entendiéndolo como, ya no hablando de esta persona tiene 5 hectáreas y esta persona tiene 20 hectáreas, sino esta persona tiene una unidad agrícola familiar y esta persona tiene una unidad agrícola familiar. Ese índice de Gini que les he mostrado cómo se calcula y que se puede calcular para muchísimas cosas, lo que hace es medir y hablar en términos universales de la desigualdad de la tierra. Si usted está aquí en Colombia, en el Cauca, y deciden, lo invitan a una charla por allá en Cafarnaúm, y va y le dice, no, es que mire que es que en el Cauca tenemos el segundo índice de desigualdad más alto de Colombia, y es de 0.87. En Cafarnaúm, en inglés, en chino, en ruso, le van a entender que la tierra en el Cauca está muy concentrada. En este sentido, conocer cómo se calcula el índice de Gini, conocer qué representa el índice de Gini y poder tener acceso a la información de los cálculos del índice de Gini en el Cauca, en su municipio, es una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para pelear cosas, para decir algo aquí está mal, porque es que no puede estar bien si tenemos una desigualdad tan alta. Este mapa no se ve muy bien, pero es un ejemplo de, en rojito ven los títulos mineros, en rosado están los cultivos de caña, en verde los cultivos forestales y en amarillo ven los predios que priorizan las comunidades. En esto entonces podemos ver que donde están estas actividades económicas, donde la tierra está siendo más buscada para desarrollar proyectos económicos grandes como la minería, como los proyectos forestales, como la agroindustria, es donde también hay más necesidades de tierra. Una de las principales razones por las cuales, como les mencioné ahorita, es difícil acceder a la tierra es porque hay una presencia deficiente del Estado. Este mapa nos muestra dónde están las oficinas de catastro, las oficinas de catastro, dónde están las oficinas de registro e instrumentos públicos, dónde están las notarías y dónde está el INCODER. Cuando están las 3 presentes es rojo. Solo tenemos esas 3 instituciones en Santander y en Popayán. Ustedes díganme si no es cierto que uno puede ir, tener su título, pero vaya y regístrelo. ¿Hasta dónde se tiene que ir? Si usted vive en Mercaderes, ¿hasta dónde se tiene que ir a inscribir su título?
supremamente complicado, que prefiere no tener que ir, me quedo con el título, no lo formalizo. La ausencia de Estado en este sentido, que haya solo 2 municipios del Cauca que tengan estas oficinas y que haya el resto donde está la oficina de instrumentos públicos, son los naranjas y rojos, mire dónde están. Eso solamente perpetúa que la ineficiencia y que la informalidad de la tierra continúe. Y otro último aspecto importante del acceso a la tierra, esto es muy importante, es el avalúo catastral de los predios pequeños comparados con los predios grandes. Aquí tenemos desde el 99 hasta el 2009, en azul tenemos lo que paga un microfundio de catastro, de impuestos. Miren cómo aumenta con los años. El pequeño propietario paga cada vez más. Y el gran propietario, que está demorado, está subsidiado. ¿Quién va a acceder a la tierra? Si número uno no puede, lo único que puede comprar es un predio de medios de media UAF, o máximo una pequeña propiedad que igual sigue la misma tendencia. ¿Para qué accedo a la tierra si los impuestos me va a cobrar a mí me va a cobrar usted más a mí que a un gran propietario? Yo creo que lo hemos mencionado ya, pero lo digo rápidamente. Partimos del principio que hay una alta concentración de la propiedad en Colombia y en el Cauca. La información catastral con la que se realizó este mapa en algunos casos está desactualizada, pero tenemos información registral que está más actualizada y aún así todavía muestra que hay una alta concentración que está relacionada con un bajo acceso a la tierra. A mí me gusta esta frase, que no me acuerdo de qué estudio lo saqué, pero dice: la concentración de la tierra y la estructura de la propiedad parecen inducir a estructuras productivas ineficientes con un alto porcentaje de predios rurales destinados a la producción de ganadería extensiva. Vemos también de las conclusiones que hay una gran importancia del minifundio y el microfundio, no solamente porque abundan, sino porque además de todo es la tierra de ese 60% de la población del Cauca que no se puede, rural del Cauca, que no se puede obviar ni olvidar. Debe haber ajustes de la UAF hacia volverla más eficiente. Hay estudios en la Universidad Javeriana, se está realizando también un estudio de modelamiento de unidades agrícolas familiares y sistemas productivos para optimizar la unidad agrícola familiar, volverla más eficiente y que no haya situaciones en que se necesiten 20 hectáreas para tener un proyecto productivo digno, sino que se pueda reducir ese hectareaje. Mover el problema del asunto del hectareaje a cómo se usa la tierra, porque vimos ya que el uso de la tierra es uno de los grandes problemas, ¿no? Casi que de la mano de la concentración. Lo que acabo de decir, hay choques de intereses económicos y necesidades de tierras que lo hemos evidenciado en los mapas, y la presencia deficiente de instituciones del Estado. Esta institucionalidad no defiende los derechos de la propiedad por parte de las comunidades rurales y genera una alta informalidad de la propiedad. Con el mensaje que me gustaría que se quedaran es que es urgente de verdad demandar un fortalecimiento de las instituciones del Estado para que se vuelva eficiente el sistema de regulación de derechos de propiedad. Las notarías, las oficinas de registro, de instrumentos públicos, estas instituciones deben llegar a los territorios y deben apoyar los procesos agrarios. Se debe tener en cuenta que el fenómeno de desplazamiento forzado y despojo ha impulsado una reorganización espacial del campo. Es algo que no hemos incluido en el estudio, pero que sería bastante interesante ver. El campo ha sufrido migraciones también. ¿Cómo ha afectado eso a la estructura de la propiedad? Lo vemos en regiones de Colombia muchísimo más marcados que en el Cauca. En la altillanura tenemos que la gente que se ha desplazado en Montes de María, sus tierras hoy en día son cultivos de palma, cultivos forestales, de caña. Es importante incluir este aspecto en este tipo de estudios. El acceso y la falta de formalización no son los únicos problemas agrarios. La falta de condiciones de desarrollo humano en el campo alimentario alimentan la desigualdad. Por lo tanto, los procesos deben ir acompañados de programas que minimicen las desventajas del pequeño productor. Y finalmente, pues el problema agrario demanda unas decisiones políticas que reformen la estructura agraria.
en función de esos objetivos de desarrollo territoriales y de equidad a largo plazo, vinculando al pequeño y al mediano productor en una economía regional y nacional. No nos podemos quedar en un proyecto productivo que fue bueno para mí, para mis vecinos, pero en realidad no me está dando a mí de comer. Se debe vincular a ese pequeño productor, al menos ofrecerle las posibilidades de vincularse en una macroeconomía regional.